Bienvenidos una vez más al devocional, a nuestro matinal que estaremos compartiendo como siempre acerca de la biografía del apóstol Pedro. Recuerde que estamos estudiando la carta de Primera de Pedro, una carta hermosísima, y hemos decidido estudiarla poco a poco sin prisa. Y ahí comenzamos viendo el versículo 1 que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces hemos querido estudiar un poquito a Pedro, a él como persona, antes de estudiar su escrito, la carta que él ha hecho. Porque es importante no solamente conocer las palabras o la autoridad de una persona, sino también su trasfondo, su persona, sus caídas, sus logros, para que podamos entender un poquito más lo que él nos dijo. Muchas de las cosas que Pedro dijo ya él las vivió, por no decir todas. Y en eso estamos, hermano. Entonces ayer vimos a Simón el pescador, conocimos a Simón, donde Simón, al ver la pesca milagrosa, al confiar en la palabra del Señor, cayó arrodillado y entendió su condición de pecador y entendió quién era el Señor. Y también vimos entonces que a partir de eso tuvo un llamado y dejándole todo le siguió. Y ya a partir de ahí entramos a la segunda etapa de la vida del apóstol Pedro. Y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte, que es Simón Pedro el discípulo. Ahora ya no vamos a conocer a Simón el pecador, ahora vamos a aprender con el Simón Pedro el discípulo. Y así se llama, aprendamos con Simón Pedro. Ya usted sabe, Biblia en mano, su cafecito, un traguito, una musiquita de fondo y de cabeza a la Biblia. Recuerda que estoy en vivo y el teléfono como que está vivo y se mueve, pero nos movemos también. Bien, vamos entonces a conocer, a aprender con Simón Pedro el discípulo. Varias lecciones vamos a ver durante estos 3 años de Pedro junto al Señor. La primera lección que el apóstol Pedro va a aprender y nosotros debemos aprender es la lección sobre la fe en la persona de Cristo. Ya vimos que Pedro confió en la palabra y por eso echó las redes. Ahora vamos a ver a Pedro confiando en la persona del Señor, no solamente en la palabra. Ya él sabe que su palabra tiene poder. Ya él sabe que su palabra hace milagros. Ya él sabe que él lleva un peso sobre sí con una palabra que el Señor dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, Pedro. Todo eso pesa sobre la vida del apóstol. Y él sabe que algo va a pasar con él, porque si se llenaron las peces, su vida también se va a llenar de algo, o Dios va a hacer algo. Entonces, vamos a ver ahora la fe en la persona. Pero para eso, como vimos ayer, para que la palabra de Dios tuviera un efecto tan rotundo en la vida de Simón el pescador, primero el Señor aprovechó que no habían pescado nada, para entonces ver que confiando en su palabra podían hacer algo. Ahora el Señor va a permitir una circunstancia para que entonces desafiarlos a Pedro y a los discípulos a confiar en su persona. No habían pescado nada ayer y tuvieron que confiar en su palabra. Ahora va a pasar un acontecimiento y ellos van a tener que confiar en su persona. Vamos a verlo ahí en el libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a leerlo en Mateo, número 14. Acompáñeme. Usted puede tener su Biblia, puede tener lápiz y papel, y por supuesto, como no puede faltar, su cafecito. Un café, hermano, para que se mantenga despierto. Eso así. Entonces, leemos en Mateo 14, versículo 22 al 33.
Vamos a leer ahí cuando Jesús camina sobre el mar. Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vamos a recordar que antes de eso fue la alimentación de los 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Comieron, se saciaron. Entonces el Señor mandó a los discípulos a que se fueran en la barca hacia el otro lado del río, del lago, mientras él despedía a la persona ahí y él luego los alcanzaba. Y dice ahí que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca de los discípulos estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Ellos iban y el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, en eso de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro. Ahí está el Señor, de que estaba hablando. Le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, a que yo camine sobre el agua. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Increíble, qué buen relato. Este es un relato hermosísimo. Yo lo leo mucho porque me gusta esa escena cuando ellos vieron un fantasma y como que hay fantasma. Como que hay fantasma. Pero bueno, el asunto está aquí. Vamos ahora a ver a Pedro, que tiene que confiar en la persona del Señor. Dice la Biblia que el Señor los mandó a ellos adelante. Ellos se fueron. Pero ya a la medianoche, por ahí, ya casi en la cuarta vigilia, 3, 6 de la mañana, en ese periodo de tiempo, cuando la noche está bien oscura, cuando ya tal vez ellos tenían sueño, habían dormido un poco, no sé si se estaban turnando para remar, primero 2 y descansaban los otros, no sé. Lo que sí sabemos es que ya era de noche, tal vez estaban fatigados, porque encima de que estaban remando, el viento les era contrario. Era una dificultad natural, que ellos estaban teniendo un obstáculo para avanzar en el camino. Estaban teniendo inconvenientes para avanzar en el camino. Y el Señor los había mandado solos. Ellos se están enfrentando a la naturaleza. Y imagínense ustedes, de noche, remando, no era un bote de motor, era remo, y el viento contrario. Habían gastado fuerzas, estaban cansados, tenían sueño. Recuerden que habían pasado un día entero dándole de comer a la gente. Eran 5.000 gente y repartiendo, seguro que estaban explotados. Y en medio de esas circunstancias, entonces, el Señor aparece caminando sobre el mar. Y le dice, ellos tuvieron miedo: ¡ay, un fantasma! ¡Ay, mi madre! ¡Ayúdenme! No sé cómo fue que no se tiraron al mar a nadar para salir corriendo. Pero entonces, cuando el Señor dijo: tened ánimo, soy yo, inmediatamente Pedro abrió la boca y dijo: si realmente eres tú, a que yo vaya caminando sobre el mar. Y así fue. Bueno, pues realmente soy yo, ven. Y ahí iba Pedro. Pero ¿qué sucede? Pedro creyó en la palabra, porque le dijo: ven, y él fue.
Pero sucedió algo, que es que el viento y la dificultad hizo que Pedro quitase la mirada del Señor y vio las circunstancias adversas. Y eso hizo que por dejar de poner la mirada en el Señor, se estuviera hundiendo. Claro está, hundiéndose clamó al Señor y el Señor le oyó y le salvó. Pero el Señor le reclamó: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudó en la palabra, porque él iba caminando. Dudó en la persona. ¿Será o no será? ¿Será el Señor? Le quitó la vista y se olvidó de quién estaba ahí. Se olvidó de que él estaba viendo que el Señor tenía poder sobre la naturaleza. Y que si el Señor estaba caminando por encima del viento, así atormentando el agua, y Pedro también iba así, entonces no había por qué temer. Pero Pedro dudó. Hermanos, esa lección de la fe en la persona del Señor, si tú eres, haz: Señor, sálvame. Muchas veces eso nos pasa a nosotros. A veces creemos en la palabra, creemos en las promesas, pero cuando llega el momento de la dificultad en la vida, cuando los vientos nos son contrarios, cuando tenemos problemas en el trabajo, cuando se nos enferma un familiar, cuando nos muere un familiar, cuando un hijo se nos enferma, cuando perdemos el trabajo, diferentes circunstancias que la vida nos encontrará, cuando tenemos problemas en la iglesia, cuando un hermano nos murmuró, y cuando nos pasa cualquier circunstancia, llega el momento que ya tenemos que comenzar a tener fe en su persona. Primero, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor dice que Él hace morada en nosotros. Él siempre está con nosotros. Pero a veces dudamos de que Él esté ahí. Dudamos y comenzamos a querer ver para creer. El apóstol Pablo dice: por fe andamos, no por vista. Nosotros andamos por fe. Sabemos que el Señor está con nosotros, aunque no lo vemos. Ahí el apóstol Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto. Lo amamos sin haberle visto. El Señor está con nosotros. Y no importa la circunstancia en la que nosotros estemos pasando, el Señor puede caminar en medio de esas circunstancias. En medio de una enfermedad, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis emocional, en medio de una crisis mental, de los problemas, de las decepciones de las personas, de la falta de empleo. El Señor está ahí. Tenemos que confiar en que el Señor está ahí. Y el Señor anda con nosotros día a día. Hay una anécdota muy bonita de que el Señor le prometió a un hombre que siempre iba a estar con él, que siempre iba a caminar con él. Y el hombre se acostumbró tanto a caminar con el Señor que llegó un momento que perdió la percepción y él iba caminando por la orilla del mar, pero solamente veía dos huellas y circunstancias difíciles, y él nada más solamente veía dos huellas. Y él decía: ven acá, pero el Señor prometió estar conmigo, aquí deben haber 4 huellas. Y le reclamó al Señor, y le dijo: Señor, ¿por qué en medio de los momentos más difíciles que yo tuve caminando, me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Y el Señor le preguntó: ¿y por qué? ¿Por qué tú dices eso? Porque en el camino solamente yo veía 2 huellas. Y el Señor le dijo: no, yo nunca te abandoné. Cuando en ese momento tú veías solamente 2 huellas, significa que yo te llevaba en mis brazos. Las huellas eran mías. Tú ibas en mis brazos, yo te protegía. Y tenemos que aprender eso, hermano. En medio de las circunstancias difíciles, el Señor está ahí. Siempre estará ahí. Lo que nosotros tenemos es que no ver las circunstancias y ver al Señor. Aunque parezca un fantasma, aunque parezca irreconocible, aunque usted no lo vea bien, Él está. No busque verlo. Crea que está ahí, porque si usted oyó su voz, Él está ahí. Él dice: no teman, tened ánimo. Suficiente. Si Él lo dijo, yo sé que está aquí. Aunque no lo vea, yo sé que está aquí. Porque ya lo oí. Lo escuché. Él me habla. Aunque yo no lo vea, yo sé que Él está ahí.
No importa, hermano, por las cosas que estemos pasando. Esa lección que aprendió Pedro de la fe en su persona, el Señor permite que a veces el agua nos llegue hasta aquí, para que podamos entender que solamente Él puede ser rescatando y que Él siempre está. Pero cuando nos acostumbramos, el Señor tiene que permitir que pasen ciertas cosas para que refresquemos nuestra memoria de saber que Él está ahí. ¿Por qué? Varias razones. A veces nos acostumbramos tanto a la presencia del Señor y como no lo vemos, pecamos delante de Él. Sí, hermanos, nos acostumbramos a pecar, como Él no está ahí, creemos que no está ahí y que no nos ve. No, es al revés. Nosotros no lo vemos, pero Él está ahí y Él sí nos ve. Entonces no solamente pecamos en su presencia, también comenzamos a tener malas relaciones, malas conversaciones, malos hábitos. Y cuando el Señor ve que ya nosotros estamos acostumbrados a su presencia, entonces permite que lleguen ciertas dificultades a nuestra vida para que entendamos y le clamemos y entendamos que Él está ahí. Entonces, si no le clamamos y no le reverenciamos, sabiendo que Él está ahí, en algún momento vamos a tener que clamarle: Señor, ayúdame. Y eso lo permite el Señor, pero todo es para que tengamos esa fe viva en su persona, que Él nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar ahí. Las circunstancias difíciles el Señor las permite en nuestra vida para que nos acerquemos más a Él. Y si tenemos fe en su palabra y fe en su persona, vamos a pasar por encima de la tormenta junto con Él. Hay una historia buenísima que es la del águila. Cuando la Biblia dice: lo que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. El águila es una ave que habita en la altura. Y cuando el águila desciende a una velocidad majestuosa a agarrar algún animal y va a subir, se encuentra muchas veces con el viento que le es contrario. Y el águila sabe que si sigue aleteando, entonces se va a cansar y va a caer en tierra. Y puede ser presa fácil para cualquier otro animal que se la pueda comer. Entonces lo que hace el águila es que alza sus alas y se deja llevar por el viento. Y entonces encuentra un aire caliente donde ella comienza a dar vueltas. Y el viento que le era contrario, entonces comienza a elevarla a ella solita. Y ella no está aleteando, simplemente está con sus alas abiertas hasta que le lleva a la cima. El descanso del águila. El águila descansa, se deja llevar por el viento. Los problemas, cuando sabemos que el Señor está con nosotros no enfrentamos los problemas. Acudimos a Él y dejamos que las cosas pasen. Y el Señor se encarga de llevarnos a nosotros a puerto seguro, a subir allá arriba a la altura, donde vamos a poder ver los vientos y los problemas desde arriba, no desde el medio. Ese es el propósito de Dios, que acudamos a Él. Hermanos, esa lección que el apóstol Pedro aprendió, también nosotros debemos poner en práctica y aprender. Si usted sabe que el Señor le habló, usted no necesita verlo para creer en Él. Pero en medio de una circunstancia, usted debe poner su mirada en el Señor por fe y no en las circunstancias. Hebreos dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, soportando los obstáculos, brincando los obstáculos, levantándonos cuando caemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras estemos viendo al Señor, no nos vamos a hundir. En el momento que quitemos la mirada del Señor, vamos a hundirnos. Pero qué bueno, que aunque caemos, aunque nos hundimos, aunque fracasamos, solamente tenemos que decir: Señor, sálvame. Y Él acude a nosotros y nos salva, como lo hizo con Pedro. Una última anécdota ya para terminarlo aquí. Había una persona que naufragó en un barco, en un bote en el que andaba. Naufragó y quedó en una isla solo. Y pasaron los días, y pasaron las semanas, y meses, y tuvo que adaptarse a vivir ahí. Y nadie lo encontraba. No tenía manera de pedir auxilio, era una isla abandonada. Y él hizo una casita
hizo una fogata y pudo sobrevivir ahí. ¿Qué pasa? En un momento orando, Señor, me has abandonado, sálvame, rescátame, ayúdame. Ya tengo varios meses en este lugar y ya se está acabando la comida, aquí no encuentro qué más comer, tengo miedo de que venga una fiera y me devore. Ayúdame, manda a alguien a que me rescate. Y en una, el hombre salió a cazar y dejó el fuego prendido para mantener el calor, para cuando viniera no tener que prender el fuego otra vez. Y se fue. Y a lo lejos, él ve un humo que va subiendo. Y él dice, humo, pues aquí hay más gente, aquí hay más personas. Y se manda a correr, y se manda a correr. Y cuando ve, era la chocita que él había hecho, que se estaba quemando. Y se quemó totalmente. Y ese humo subió y subió y subió. Y él comenzó a reclamar al Señor, pero Señor, yo te pedí que me salvara, que me ayudaras. ¿Por qué tú permites esto en mi vida? Primero naufragué, ahora yo hago una casita y me la quitas. ¿Cómo yo voy a pasar la noche, el frío? Si viene una fiera, ¿qué hago, Señor? Si yo lo que hice fue oré para que tú me ayudaras. Y ni bien él estaba quejándose con el Señor, suena por allá en el mar un barco. Y él mira y ve que el barco se va acercando a la orilla y comienza, ¡ey! ¡Ey! Hace señas. Y el barco, y mandan un bote y lo rescatan al hombre. Y el hombre cuando llega al barco dice, wow, ustedes no saben cuánto tiempo yo estaba esperando a que me salvaran, me rescataran. Y justamente hoy se me quemó la casa y no sabía qué hacer. Una chocita que yo hice. Y el capitán del barco le dice, no, pero nosotros vimos la señal de humo que usted mandó. No fue una señal de humo que usted mandó. Pudimos verla y entendimos que había una persona necesitada. Ahí el hombre entendió que no fue él, sino Dios, que hizo que la casita se quemara para con ese humo pudieran verlo y rescatarlo. No era lo que le estaba pidiendo, era lo que le estaba pidiendo. Pero Dios tiene métodos que muchas veces nosotros no entendemos. Hermano, cuando nos pasa una crisis, cuando pasamos por una prueba, cuando pasamos por una dificultad, Dios quiere que nosotros le conozcamos más. Pero esa dificultad, esa prueba, Dios la va a utilizar para ayudarnos a crecer y a sacar de nosotros aquellas cosas que son malas y a poder conocerle más y a poder entender que Él se gloría en nuestra debilidad y que Él tiene un plan y un propósito en todo. Eso lo aprendió Pedro. Por eso, él va a tener autoridad para hablar de la prueba y de las dificultades en Primera de Pedro. Hermano, un cafecito, un traguito. Comparte este video. Coméntelo. Dígale qué le parece. Ayúdanos a crecer, a mejorar. Este es un ministerio que se está expandiendo en el mundo. Por toda la tierra salió su voz. Y queremos ser de bendición. No solamente desde el púlpito se predica. Estas redes sociales, estos medios, Dios los ha permitido para que podamos expandir su palabra. Así que anímese. Si usted como Pedro, que en momento de la dificultad quita su mirada del Señor, solamente tiene que clamar, Señor, sálvame, y Él lo hará. Restáurame, y Él lo hará. Levántame, y Él lo hará. Pero tenemos que aprender que en medio de las circunstancias difíciles no podemos ver los problemas, tenemos que verlo a Él, aunque no lo veamos, pero sabemos que está. Por último, Hebreo dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Si usted se acerca a Dios, usted tiene que creer que Él está ahí, aunque no lo vea. Amén. Amén. Momento difícil, busca al Señor. No lo ve, óigalo, que Él está ahí. Y le está hablando y le está diciendo, tened ánimo, no teman, soy yo. ¿Qué le parece? Amén, Primera lección del Simón Pedro, el discípulo. Estamos aprendiendo con Simón Pedro. Y la primera lección fue la lección sobre la fe en su persona. Si eres tú, a que yo vaya. Señor, sálvame. Así eres tú. Sálvame, Señor. Amén. Una musiquita de fondo. Dice esa canción, Dios anda buscando hombres buenos, hombres compasivos, con risa, llanto, amor, que frente a la eternidad no tendrán temor. Una canción hermosísima de Norberto Jiménez, profesor del Instituto Bíblico Palabra de Vida.
el lugar donde Dios me formó, un hombre de Dios. Que Dios esté bendiciendo y Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Así que, bendiciones. Hasta la próxima.